Hola, mi nombre es Antonio Moreno, cursante del 11º trimestre de Psicología. Hoy vengo a hablarles o a compartirles un tema muy interesante que se llama Hablemos de sexo. En este apartado vamos a estar hablando todo lo referente al sexo, cómo nos comportamos referente a esta palabra que muchas veces causa tabú. Y hoy vamos a entrar en materia educativa, todo con mucho cariño para ustedes. Empecemos por el primer concepto. ¿Qué es el sexo? El sexo no es más que una condición, es un término que se usa para definir a las mujeres y a los hombres, a los machos y a las hembras. Eh, es lo que nos define a nosotros como personas. Por ejemplo, cuando usted va a un centro comercial o a un lugar nocturno, un restaurante, usted ve que los baños están identificados como varones y hembras, masculino, femenino. Entonces, en conclusión decimos que el sexo es una palabra que define nuestro ser y se refiere directamente a nuestro genital, lo que tenemos como, digamos vulgarmente en el medio de las piernas. Bien, ahora vamos, ¿qué es la sexología? La sexología es una ciencia que estudia lo que acabé de mencionar. El sexo es una ciencia que se encarga de estudiar las alteraciones o algunas patologías, lo que es normal, lo que no es normal, dentro de esta gama de diversidad que hay hoy en día donde las personas empiezan a preguntar qué es normal, qué no. Entonces hay un experto llamado sexólogo en acompañamiento con psicólogos que permiten dar respuesta a todas estas interrogantes que se plantean las personas. Y esta es una ciencia que permite dar ese tipo de respuestas con objetividad y de carácter científico. Vemos ahora qué es sensualidad. La sensualidad no es más que una cualidad que tenemos los seres humanos para abordar. Yo lo resumiría en desear y ser deseado. La sensualidad, por ejemplo, en una mujer es el movimiento del cabello, o los hombres cuando sacan pecho. Eso sería una cualidad sensual para definirse con sus pares. Bien, por otra parte, vamos a dar también un entendimiento o a la explicación del proceso del desarrollo del sexo. El proceso del desarrollo del sexo se basa en tres fases o etapas. En la primera etapa tenemos la fase de programación. En esta fase de programación va de 0 a 8 semanas. Pero ¿qué se define por proceso? Son cambios que se van desarrollando a medida que el ser humano crece. Y en la primera etapa, que es muy temprana, es donde se forma la unión del óvulo con el espermatozoide. Esta unión hace que se empiecen a avecinar una serie de cambios como cromosomas, a dar entendimiento a la gonada y a muchos otros factores que permiten programar ese desarrollo que se va a venir en la siguiente fase, que es de la diferenciación. Empieza en el cigoto, que es cuando se forma el espermatozoide con el óvulo. Y esta diferenciación tiene 6 fases dentro de ella. El cromosómico, que es el sexo donde empiezan digamos, a repartirse aquellos cromosomas. Son 46Y, 46X. El sexo gonadal es donde se empieza a formar la gónada. El sexo genital es el sexo que se refiere a los genitales, tanto exteriores como interiores. Y en lo psicológico es como nos sentimos a pesar de tener un genital ya puesto. El sexo civil es aquellos que no ven en el registro civil y el rol sexual es como nos vamos a definir o a diferenciar cuando abordamos el tema del sexo. Y por último tenemos la expresión, que va del nacimiento hasta la muerte. Esta tiene 3 etapas. La asignación del sexo. La asignación del sexo es cuando el médico agarra al infante y dice, bien, este niño es un varón, y lo anota en su planilla de historia clínica y da una asignación. La identidad de género es aquella que nos identifica a nosotros como persona y nos da una identidad sexual. Y luego viene la expresión del sexo, que es cuando nos referimos a lo que va a ser durante el desarrollo de nuestro proceso hasta que morimos. Ese vendría siendo, en resumidas cuentas, el proceso de desarrollo del sexo. Bien, y ya para finalizar y dando entendimiento a este proceso que venimos hablando sobre el sexo, hablemos de sexo, tenemos el patrón de desarrollo sexual. Este patrón de desarrollo sexual pasa por 3 fases o 3 periodos en el que tenemos en primer lugar el periodo indiferenciado que va del nacimiento a los 12 años. En este periodo indiferenciado el ser humano no discrimina
su identidad sexual, no sabe si besarse bien con una niña o con un niño. Le da lo mismo hacerlo, solamente que no es consciente de que lo está haciendo así. Posteriormente pasa a una segunda fase de transición que va desde los 12 a los 21 años. En esta etapa se acentúa más la sexualidad, pero la diferencia es que ya la persona es consciente de su sexualidad. Empieza a masturbarse, a conocer, a explorar por aquí, a explorar por allá. Entonces ese proceso de transición posteriormente pasa a una tercera fase que se llama periodo de indiferenciación. En esta fase el ser humano sí logra diferenciar qué es lo que le gusta en realidad o qué es lo que quiere para su sexualidad. Entonces que desde los 21 años en adelante esta persona ya habiendo explorado, ya habiendo previos cambios durante el desarrollo del patrón sexual, entonces se define, bueno, a mí me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres, me gustan los dos, y hay tanta diversidad sexual hoy en día que por eso, si logran ver las láminas que logré recolectar, tienen ese símbolo de diversidad sexual que representa a los seres humanos en la actualidad y que cada vez coge más auge esta diversidad y tanto eso tiene que ser respetado y valorable en términos científicos como lo habla la sexología. Muchas gracias por su atención.